¿Alguna vez han pensado el número de cristianos que son perseguidos, asesinados en el mundo? Perseguidos 380 millones, no está mal, ¿eh? Hoy queremos centrarnos en el genocidio que está teniendo lugar en África contra los cristianos, pero del que nadie da cuenta de nada, a que no es moneda de cambio en las noticias, a que no tienen mucha información al respecto. Sí, de pronto que en el Congo, que estamos frente a un genocidio. Nosotros hoy queremos centrar el programa en esta situación que están viviendo los cristianos en África, que les puedo asegurar que les va a sobrecoger. Insisto, unas noticias de las cuales no es habitual escuchar que se hagan eco los medios. Bienvenidos a todos. Esto es La Huella del Crimen, en este especial que habla de genocidio de los cristianos en África y los medios ocultándolo o cuando menos callando. Sergio Cebolla, buenas noches. Buenas noches, María José. Pues los medios ocultándolo y con una frialdad sorprendente. Es como que no llama la atención, o sea, como que no son datos que en principio pudieran, no sé, llamar la atención de alguien. Oiga, 380 millones de personas en el mundo, y ahora hablaremos concretamente de África porque no nos daría 1 hora y media de programa para más. ¿Cómo estás, querido Armando Pérez? Muy buenas tardes, María José y Sergio. Bueno, yo estoy muy bien. Yo sigo siendo cristiano y creyendo en Dios. Tú estás estupendo. Tú estás para comer. Sí, ¿no? Yo sigo creyendo en Dios y sigo siendo cristiano. ¿Qué me esperará? Pues no lo sé, porque estos de África vienen para arriba. Estamos reconociendo estados que son yihadistas, y ahora vamos a hablar de que los yihadistas son, entre otros, los que pueden estar haciendo esto. Entonces, pues de momento estoy bien, María José. Miren, hablamos de un acto de violencia extrema. 70 cristianos fueron decapitados por yihadistas en una iglesia de la República Democrática del Congo el pasado 19 de febrero. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos últimos años terribles. Testigos presenciales atribuyeron la masacre a las fuerzas democráticas aliadas, un grupo vinculado a Estado Islámico que secuestró, insisto, a 70 creyentes, los llevó a una iglesia protestante de Kasanga y los decapitó a todos y cada uno de ellos. La asociación, basada en Francia Puertas Abiertas, denuncia que 4.476 cristianos fueron asesinados por su fe en 2024 en África. Hablo del año pasado. Voy a repetir la cifra para que no quede ninguna duda. 4.476 cristianos fueron asesinados por su fe en 2024 en África. Miren, de este total, 355 homicidios fueron cometidos en la República Democrática del Congo. Las muertes de cristianos habían sido de 261 el año anterior. A ello se suma que el mismo país en 2024 unas 10.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares, lo que supone un número 10 veces mayor que en 2023. Esto se da en un contexto de saqueos, de incendios de casas, de cierre de escuelas, de iglesias ante amenazas. Algunas aldeas, claro, han quedado desiertas. Y, señoras y señores, el silencio es la norma frente a las periódicas masacres de cristianos en África. Y Sergio Cebolla, cuando llegaba hoy al programa y comentábamos un poco los temas que vamos a abordar, dice, mira, he preparado, venido a la Biblia, somos muy de la Biblia, la verdad os hará libres. El presidente del gobierno no lee la Biblia, porque vería que la mentira condena, ¿verdad?
Y es fácil, o sea, es Barrio Sésamo, arriba y abajo, pero quizá no lo haya entendido. Y has preparado unos pasajes interesantísimos de la Biblia que nos habla de este momento. Sí, sí, efectivamente. Porque cuando estábamos preparando este especial, pues claro, esta violencia sistemática y esta persecución de los cristianos viene reflejada en la Biblia acerca del fin de los tiempos. Es decir, en Mateo 24, 9 y 10, dice, Jesús predice, os entregarán a la tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Los ataques sistemáticos por la fe cristiana, rechazo a conversión, masacres en iglesias, reflejan con millones perseguidos, globalmente 380 millones. Guerras y rumores de guerra, falsos profetas y apostasía, la gran tribulación, señales globales de la segunda venida y que vienen en Mateo reflejados y lo que es el fin de los tiempos, ¿no? Y hablar de la segunda venida de Cristo coincide con esta situación actual que estábamos viviendo los cristianos en el mundo. Con lo cual, además, que viene reflejado específicamente en todo y cada uno de los artículos de Mateo, especialmente, donde habla de esta gran tribulación y esta situación que están padeciendo los cristianos en el mundo. Representa estas cuentas que les hemos dicho sobre la persecución de cristianos, 380 millones, esto representa que un cristiano de cada 7 es perseguido por su fe. Claro. O sea, el porcentaje es siniestro. Claro, y además existe una frialdad oficial en el que precisamente también viene en la Biblia y dirá, y sí, dice, hay un pasaje que dice, y se verá con frialdad y con distancia. Con distancia esta situación, como si no fuera importante, como si hubiera muertos de primera y muertos de segunda. Véase la actualidad actual, cómo Gaza ha estado de primera y sin embargo la persecución de 380 millones de cristianos parece que son de segunda. Esa frialdad también viene prevista en las profecías de la Biblia y del fin de los tiempos, que habla precisamente de esta situación actual. En lo que es la apostasía, puedo decir, en todos los casos que traemos hoy, la negativa a convertirte al Islam, pues te ha causado la muerte. Eso viene en las profecías, la persecución, la frialdad con la que la opinión pública y los medios de comunicación tratan este asunto, también viene en las profecías y es parte del fin de los tiempos y de lo que es la segunda venida o la primera, depende de quién es el estudioso que lo trata en ese momento, de Cristo, ¿no? Entonces, pues esto es un momento que no es justificable lo que está ocurriendo, pero que estaba escrito y que es el dato de la Biblia y el dato de todos lo que es los estudios teológicos que hablan de este momento y esta persecución que estamos sufriendo los cristianos. Caray, es para reflexionar, ¿no? Sí, coincide con el fin de los tiempos. Sobrecoge un poco, ¿no? Se están cumpliendo solo queda la construcción del tercer templo en Jerusalén. Y los rumores hablan de que este acuerdo va a posibilitarlo, con lo cual... ¿Te recuerdas? Hablas del acuerdo entre Israel... Entre Israel y Hamas, bueno, y lo que es el Estado palestino. El Estado palestino. Y Gaza. Bueno, hombre, lo que está comentando Sergio es para pensar. Sobrecoge. Es para pensar. Claro, como aquí ya no leemos la Biblia, pues es para pensar. No me mires, Sergio, vivimos en un No, yo reconozco que soy el primero que no lo leo, pero es que yo he sido, cuando he visto vídeos que hablan... No lo lees, pero tú... Me he documentado claro, para hoy. Claro. Lo que yo quiero decir es que esto ¿quién lo sabe? ¿Esto quién lo dice? Quitando la huella del crimen, sí, y toda la documentación que yo he encontrado, que son en revistas religiosas, que son las únicas que se están dando eco de lo que está pasando. Yo no veo ningún otro medio, alguno habrá que diga algo, pero nadie que diga estas cifras. No lo sabemos. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que nos está oyendo ahora mismo que está horrorizada. Como me he horrorizado yo, porque cuando tú dices que en un año en África son 4.400 y pico... 4.476 mártires. Y el problema es que esos en 2024, africanos, no, sí, en un año. No el año 3 antes de Cristo, no. Y el problema es que esos africanos con esa religión están viniendo. Yo no digo que todos los que estén viniendo lo hagan, pero que habrá muchos que sean
islamistas, que sean yihadistas, que estén viniendo. ¿Por qué no son? ¿Por qué no van a ser? Y de hecho están comiéndole el terreno totalmente a la religión católica. ¿Qué pasa? Que es que los cristianos son los únicos que dicen lo de la mejilla, de que si te dan en la mejilla, que los demás protestan. Y los demás se basan en la violencia. Se basan en la violencia. ¿Saben, ya que estamos al inicio del programa, hablamos de datos, ¿sabes? El año pasado en Nigeria, ¿cuántos cristianos fueron asesinados por su fe? Calculen. TikTok. 7.000. ¿Ustedes saben lo que son 7.000 personas? Metan a 7.000 personas en una plaza pública, por favor. Asesinados por su fe. En Nigeria, el año pasado. ¿Ustedes lo sabían? Y además lo que dice Armando es gravísimo, pero el concepto de poner la otra mejilla es una mala traducción histórica. Sí, qué bueno, qué bueno. Cuéntanosle, por favor. Claro, porque es una mala traducción histórica, porque en la época de los patricios y en Roma, cuando tú le decías pon la otra mejilla es porque con la otra mano no te va a dar para devolvértela. Por eso decía Cristo, y pon la otra mejilla. Porque el patricio que te maltrata y abusa de ti no va a utilizar la misma mano que utiliza para comer para golpear a una persona que en teoría no es de la misma clase, misma. Entonces, es un concepto que históricamente no se ha trasladado correctamente. No. No se ha entendido, ¿no? No, y además yo creo que es que no se ha trasladado, se ha leído y se ha interpretado de una manera que posiblemente no sea la adecuada. Eso es un exceso de Pero bonismo. una vez dicho eso, si tú quemas una iglesia, hace poco, yo creo que lo hemos visto aquí, hace poco en Andalucía, en un pueblo de Andalucía, ahora mismo no me digan porque no lo recuerdo, una persona... no sé si era marroquí o de dónde era, sí. Quemó una iglesia, que andaban todos los pobres del pueblo que habían puesto dinero, que habían tal, y no pasó nada. Le pusieron el pijama, le dieron un colacao, le contaron una nara y lo metieron en la cama, ¿no? ¿Sabes? Esto es lo que pasó. No pasó nada. Quemó una mezquita. Sí. No solo quema una mezquita, sino si tú coges y que no llamamos, quemas el Corán. Ojo, que nadie llama por Dios a hacer tal cosa. No. Estoy comparando. Sí, pero bueno, está bien. De que la reacción no es la misma. Es más, a lo mejor yo creo que la Iglesia Católica tendría que reaccionar de otra manera. Esta es mi opinión. O sea, que no estoy hablando de que sea malo. O sea, lo de la otra mejilla... ¿Esto que estás pensando? ¿Esto que acabas de decir? ¿Es una barbaridad? No, lo hemos pensado muchos. Yo personalmente, pero bueno, por Dios bendito, ¿y la Iglesia? ¿Aquí dónde voy? Es que no termino de entenderlo. Pues oiga, Sergio Cebolla hoy también nos trae... Claro, explicación, claro, pues te lo ruego, por favor. Cuando estábamos preparando este especial, decía yo, aquí hay por un lado una situación bíblica que es importantísima y que todos los oyentes tienen que conocer, que estamos en el final de los tiempos, según la Biblia, en base a los 380 millones de perseguidos que existen actualmente en el mundo, pero es que hay otro análisis que habla, cuando estaba el Partido Popular y el PSOE debatiendo sobre si lo que estaba pasando en Gaza era genocidio o no, lo recordáis, ¿no? También. Bueno, pero es que lo que está pasando y lo que ha pasado en el mundo entero... No se discute. ¿No es genocidio? No. Pues yo traigo los artículos exactos del Estatuto de la Corte. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, que habla precisamente de lo que es el asesinato, el exterminio, el artículo 7, crímenes de lesa humanidad, ¿vale? Y artículo 6, genocidio. Y se incardinan perfectamente. Matanza de miembros de un grupo, lesión grave a la integridad, lo que es la deportación o traslado forzoso, porque detrás de todos estos movimientos de perseguir a cristianos es para quedarse con sus tierras. Eso te lo iba a decir yo. Que es parte de la intencionalidad. Y ahora, cuando yo me pregunto, bueno, ¿por qué el Vaticano no reacciona a defender a su iglesia? Porque el pone la otra mejilla. Es la iglesia, según hemos entendido todo. Es decir, esto todos somos parte de la iglesia, ¿por qué no nos defiende el Vaticano? ¿Vale? Pues yo me siento parte, no me han excomulgado todavía, yo me siento parte, ¿vale? Sí, y quiero que me comulguen. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos encontramos con esta situación, yo me pregunto, ¿por qué el Vaticano no ha reaccionado ante esto? Tiene que ser una ONG, ha sido una ONG la que ha puesto denuncia ante la Corte Penal Internacional. El fiscal de admisiones no ha movido ni un dedo, no ha hecho absolutamente nada. Llama la atención, sí. Claro, y nos encontramos que, claro,
el Vaticano no es parte del Tratado de la Corte Penal Internacional. ¿Qué me estás contando? No está adherida a la Corte Penal Internacional ni ha ratificado lo que es el Tratado del Estatuto de la Corte de Roma. Y no lo ha hecho, sorprendentemente, ni es parte. Pero muy sorprendentemente. Es sorprendente, yo no lo sabía, yo lo he investigado para traerlo aquí y para que los oyentes lo oigan y lo sepan. Es decir, pues claro, el Vaticano apuesta más por una diplomacia, por hacerlo más público, pero es que al final, es que hay más público y notorio que llevar a la Corte Penal Internacional a unos genocidas que matan a cristianos de modo sistemático. Y mientras ganamos dinero. ¿Y qué ocurre? Pero es que el Vaticano es parte del Consejo de la ONU como observador permanente. Sí, Tiene un modo ahí de presionar y no puede descolgar los teléfonos y decir, oye, ¿qué está pasando? Fiscal de admisiones, Claro. ¿por qué no admite usted la denuncia por genocidio y por delitos de lesa humanidad contra cristianos en África y en el mundo entero para perseguir? Porque el Congo y Nigeria, que son los dos países más afectados y que ha habido más matanzas, sí están adheridas a la Corte Penal Internacional, con lo cual sería tan fácil como que verdaderamente hubiera una presión. Y un movimiento político arriesgado, ¿por qué no se adhiere a la Corte Penal Internacional, al Estatuto, y defienden a los cristianos? ¿Alguien tiene una respuesta? Sí, No la tengo. Yo tampoco. No, pero bueno, es que el Vaticano dice cosas que van casi contra su mismo... son piedras contra su mismo tejado. O sea, está dejando a gente que tiene fe. Luego dice, claro, es que yo no creo en la Iglesia. Yo creo en Dios. Mucha gente lo habréis oído, ¿no? Dice, sí. Yo creo en Dios. Claro, porque es que la gente tiene... Si no se ve respaldada... No hay coherencia, no hay claro, coherencia. La gente tiene esa fe, no se la van a quitar, pero no cree en la Iglesia, porque el Vaticano no deja de ser la Iglesia. Y no cree, porque tiene mucho dinero y no invierte en ellos, en la defensa, no se pringa. Pero ya no digo, yo ya no estoy hablando del Vaticano, yo estoy hablando de los fieles, de las iglesias aquí en España, en Roma, en no sé qué, en Europa. Ostras, vamos a ayudarle, vamos a darle prioridad a todo esto, que se saquen los medios. Aquí no dice nada. Si tú quieres preparar esto, lo tienes que preparar. Este programa de hoy, o con la Biblia, o con sí, María José, o con la Biblia, o con las revistas especializadas religiosas. Ahora entraremos efectivamente de cómo funcionan las cosas. Bueno, pero dejamos esta reflexión ahí encima de la mesa porque nos parece que no somos los únicos, ¿verdad? O no eres el único que te has planteado esta circunstancia un poco pues a colación de las... Claro, de las noticias, claro, ¿no? Que tenemos por encima de la deformación mesa. profesional, lo primero que pienso es, vale, esto es una cuestión internacional, aquí hay una Corte Penal, un Estatuto de Roma que nos protege a todos contra los delitos de lesa humanidad, contra delitos de genocidio, exterminio, persecución. A todos no, porque a estos pobres no. A todos los que... Sí, pero, y los tiene que defender. Claro, pero... Es lo que tú estás diciendo. Eso es. Ya, bueno. Cuando digo nos protege, quiero decirte en la teoría, evidentemente. Después tiene que haber mecanismos para que en la práctica sea así. Entonces la Corte Penal Internacional, el fiscal de admisiones, tiene una denuncia por ONGs de África, denunciando estos delitos de lesa humanidad. Y que no ha movido ni un dedo. Pues ya está. Y aquí, pero no es lo mismo que lo presente una ONG de África que lo presente el Vaticano, con el PP, con el Papa, no el PP, el Papa a la cabeza. Perdón por lo de PP. Hacen lo mismo, amigo mío. Claro. O sea, a nada. la cabeza también podría estar. Que no lo Podría también perfectamente, podría estar, que a lo pero... mejor el lazo lingüe no ha estado de más. No, pienso que, O sea que- has estado afortunado. No, Sí, pero no, bien traído, diría pero yo. no va a estar, porque necesita votos de todo el mundo, entonces no tiene que poder tomar No, partido. le por da, esto. le da mucho miedito, hombre, ¿no? ¿Cómo va? No, Claro que no, ¿Qué va? ¿sabes? ¿Por qué no se informa, se preguntarán ustedes, sobre la masacre de los cristianos en África? Pues nosotros también lo preguntamos. Cuando matan a cristianos en África resulta difícil distinguir las razones, ¿verdad?, que llevaron
a su asesinato. A veces en Nigeria, ganaderos de la etnia fulaní que profesan la religión musulmana asesinan a agricultores cristianos pertenecientes a otra etnia. En ocasiones son los fulani los que asesinan a miembros de otra etnia, otras ganaderos que asesinan a agricultores por el control de las tierras, y otras tantas son musulmanes que matan a cristianos, o bueno, o todas a la vez, o quién sabe si al contrario. Pero determinar el móvil exacto del asesinato, si fue una cuestión ética, territorial, religiosa, no siempre está claro cuando se habla de poblaciones remotas y de difícil acceso para periodistas y organismos de ayuda internacional, y que existen amplios debates en África a la hora de determinar el móvil que impulsa a cada uno de los casos. Bien, hay algunos que hablan de dificultad, ¿no? A la hora de matar y morir realmente no existen, dicen, parámetros exactos. Hablaba de un joven musulmán, recordaba una anécdota de un sacerdote jesuita en Abuya, en Nigeria. El periodista que realizaba este reportaje hablaba de un joven musulmán que se orinó en la pared de una mezquita y que acusó a otro joven de hacerlo, a un joven cristiano, para evitar que le linchase una turba enfurecida. Y que finalmente, ¿qué es lo que pasó? Pues claro, lincharon al joven cristiano. ¿Le mataron por ser cristiano o porque pensaron que se había orinado en una mezquita? En fin, la verdad es que la situación, yo creo que no somos capaces de imaginarla. La situación es gravísima. A día de hoy, que los datos que hemos dado son de 2024, estamos finalizando 2025, que no son datos que estamos agrupando la última década en África, un solo año. Y claro, son personas que tienen hijos, que tienen padres, que tienen animales, no sé, y que viven en esta circunstancia. Y que yo lo he dicho al principio y no lo sé, no, pero yo creo que es que con toda la inmigración que está habiendo, esta gente está subiendo, estas religiones están subiendo. Y cuando digo subiendo, me estoy refiriendo a que están subiendo para Europa. Geográficamente, exactamente. Estás diciendo, ¿no? Sí. Llevan ruta claro, a Europa y a España fundamentalmente. Claro, y van a venir. Y nosotros, bueno, ahora vivimos en un estado laico, que yo tengo mis creencias religiosas, pero yo no me meto con la de los demás. El problema va a ser que esto se pueda trasladar, ya no digo a España, por lo menos a Europa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque aquí están entrando gente que no se sabe de quién son, menores que no se sabe si menores de 45 años. Claro, ni tan siquiera si son menores, ni de dónde vienen. 45, ¿no? La horquilla es amplia, sí. Entre 1 y 45. No se sabe de dónde vienen. ¿Por qué no van a traer estas ideas? Bueno, además traen un concepto malentendido de lo que es el Corán, que es la guerra santa y matar al infiel. Claro, pero violar a las mujeres del infiel. Efectivamente. Eso está un concepto malentendido de lo que es el Corán, que desgraciadamente es como un cáncer que se expande por toda Europa, y que aquí el trabajo que le está haciendo Pedro Sánchez y su gobierno a ese tipo de ideas que son absolutamente suicidas, pues es algo que va en contra de lo que es la cultura nuestra y la cultura de el bien, ¿no? Ahora les contamos cómo el Estado Islámico ha difundido recientemente las fotos de los cristianos masacrados en el Congo. Es una noticia muy reciente ante la indiferencia y el absoluto silencio de Occidente. Se lo contamos enseguida. Permítanme ahora, antes de hacer un alto en el camino para recuperar la segunda parte, el Ecuador, del programa de la huella del crimen, permítame que le recuerde una forma que hay de perder un par de kilitos de más, si es lo que ustedes quieren hacer. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, les recuerdo que Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas.
Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Pues la noticia tiene 4 días y, oigan, no es una forma de hablar de 4 días que podrían ser quizá 4 semanas, 4 meses, incluso 4 años. No, es del Día del Pilar. ¿Qué día, verdad? El Día de la Hispanidad. Del día 12, verán, el Estado Islámico empezó a difundir fotos de cristianos masacrados en el Congo ante la absoluta indiferencia, ante el silencio de Occidente. Ha publicado este día 12 nuevas fotografías que muestran la masacre de cristianos en la República Democrática del Congo perpetrada por sus milicias en las regiones orientales del país. Las imágenes difundidas en su boletín semanal Annaba número 516, que recogió el periódico La Razón, el diario La Razón, que es donde yo estoy basando esta información para ustedes, confirman que los yihadistas continúan su campaña genocida con total impunidad. Quedémonos con este concepto que en España conocemos todos, ¿verdad? La impunidad de los políticos, mientras la comunidad internacional lamentablemente permanece en silencio. Según el propio Estado Islámico, 2 cristianos fueron asesinados en una segunda operación y en otro ataque posterior los soldados del califato masacraron a 2 cristianos más. El texto, de tono triunfalista, se acompaña de fotografías de los cuerpos de las víctimas, una muestra más de la crueldad deliberada con el que el yihadismo busca aterrorizar
a las comunidades cristianas africanas. En la última semana el grupo terrorista ha reconocido haber asesinado a 7 cristianos más, entre ellos un soldado congoleño, además de incendiar 2 cuarteles militares y causar varias víctimas de ataques contra efectivos del ejército ugandés en las regiones de Lubero e Ituri, en el este del país. A estas muertes se suman otras 13 registradas días después, en una escalada que ya supera el 1.000.000 de asesinatos de cristianos en lo que va de año. A pesar de la magnitud de la tragedia, no hay reacción de Naciones Unidas. A pesar de la magnitud de la tragedia, no hay reacción de la Unión Europea. A pesar de la magnitud de la tragedia, tampoco hay reacción de las grandes ONGs internacionales. Tampoco se han producido expediciones de ayuda, ni flotillas, ni gestos diplomáticos relevantes por parte de gobiernos occidentales. Nótese el tono de ironía en todo el texto. Sí, totalmente de acuerdo, que es la frialdad que venimos denunciando desde el principio del programa, ¿no? Una indiferencia como si hubiera muertos de primera y muertos de segunda, o agredidos de primera o agredidos de segunda, exterminados de primera o exterminados de segunda. Y es una especie de odio al cristianismo, como si fuera responsable de todos los males del mundo, porque eso es la creencia y las ideas que ellos sustentan y ellos tienen, ¿no? Y yo vuelvo a decir que había una frase que decía: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que decía Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de ser cristiano no implica que tú tengas que permitir que te maten, que te exterminen, que roben tus tierras, sino que... Era lo que yo quería decir. Sino que la ley humana es la que tiene que resarcir, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. No puede ser solo el poner la otra mejilla, le hemos explicado, está mal entendido, sino que hay que exigir justicia y que se repare. Los que han fallecido y están muertos, eso no lo vamos a poder traer a la vida nuevamente, salvo que el divino pues lo aplique de otra manera, pero nosotros como humanos no lo vamos a poder hacer, con lo cual invito a todos los cristianos, y pongo un ejemplo y termino. Hemos hablado de la Corte Penal Internacional, hemos hablado del fiscal de admisiones. El fiscal de admisiones es el que decide si lleva a la Corte de admisiones un asunto o no. Esto no es como en España, que tú presentas una demanda y te la tienen que admitir si cumples la ley, sino que tiene que ser el fiscal de admisiones el que lleve ante la Corte de admisiones un asunto para que sea evaluado si se admite o no se admite. En el cajón del fiscal de la Corte Penal Internacional está una denuncia de una ONG de África cristiana. ¿Me decís que si el fiscal lo llama el Papa y le pide que admita a trámite y presente ante la Corte Penal Internacional, el fiscal no lo haría? ¿Por qué no llama el Papa al fiscal de admisiones y pide que se haga justicia humana? Pues vendrá la divina. Al hilo de lo que tú estás diciendo, si me permite, María José, estoy leyendo que hay, bueno, ya lo has dicho tú, que hay familias enteras que son asesinadas, que son masacradas porque les hacen renunciar su fe, les hacen renunciar a Cristo, a Dios, y no renuncian y los matan. Los matan a familias. Has hablado de mártires. Claro, Mártires, claro. Lo matan a la familia entera. Entonces, tú me hablas de que el Vaticano, el Papa, el no sé qué, y yo te digo que no hay derecho. O sea, que es que no hay derecho a que no admitan las denuncias, a que no prosperen, a que no haya gente que proteste, que está a esos niveles tan grandes, ¿vale? Que ves los cónclaves, cómo viven, que, vale, son austeros, bueno, austeros, viven como en un hotel de 5 estrellas. Bueno, ¿qué es la austeridad? No mezclemos churras con merinas. No mezclemos churras con merinas. Sí, mezclo, porque esta gente está viviendo mal. Tienen 4 perras y o 4 tierras y se las están quitando por no renunciar a su fe. Si es que lo has dicho más claro que el agua. Mientras tanto, eso sí, los líderes globales hablan de conferencias de paz, hablan de derechos humanos, pero del Congo no decimos ni media palabra. Mientras tanto, los cristianos del Congo son exterminados por su fe, sin que nadie los defienda. En las aldeas de Kivu, Lubero y Turi, familias enteras son asesinadas, efectivamente,
por negarse a renegar de Cristo. Las iglesias son quemadas, los sacerdotes son secuestrados, las comunidades viven en permanente huida ante la pasividad de autoridades locales y el absoluto abandono de Occidente. Este es el motivo de este programa hoy, el absoluto abandono de Occidente. El Estado Islámico, derrotado territorialmente en Siria y en Irak, ha encontrado en la África subsahariana un nuevo frente para su expansión, convirtiendo el Congo en uno de los epicentros del martirio cristiano contemporáneo. Epicentro del martirio cristiano contemporáneo. Sí, María José, si me permite, Por favor. hemos celebrado el Día de la Hispanidad recientemente y hay justo cuando el ISIS colgaba las fotografías de estas personas del Congo masacradas por su fe. Y yo he tenido que explicarle a mi hija de 12 años que Cristóbal Colón descubrió América. Porque pues ten cuidado, no vaya a ser. Sí, pero ten cuidado. Esa es otra. Pero quiero reivindicar la función evangelizadora que hizo el Imperio Español. Claro. Y yo en las redes sociales hay muchos historiadores, uno de ellos es mexicano, que te dice, alguien que considera una colonia, no crea universidades, no crea hospitales, no crea un virreinato de la Nueva España, sí. ¿vale? O sea, que todo lo que es la parte española, ¿no? de Sudamérica y todo lo que es Centroamérica, pues eran provincias españolas y eran virreinatos españoles y todas las universidades son de la época española. Efectivamente. Y los hospitales. Y las iglesias y las catedrales y entonces, todo. reivindicar esto es porque no eran colonias, eran territorio español. Y África, que va al hilo de lo que estoy aquí contando, África sí que fueron colonias, ¿vale? Y el resultado de la persecución cristiana es precisamente el fruto de haber tratado a África como una colonia, que no fue lo que ocurrió en América con España. Hay que reivindicar esto también, porque esto es cultura que la leyenda negra que meten en la cabeza a nuestros hijos y que nos han metido en muchas ocasiones los franceses y los inglaterranos, como yo les digo en broma, los del Reino Unido, los ingleses, pues precisamente es lo contrario, es lo que ellos hicieron. Y ellos miran para otro lado porque son responsables de esto. Occidente responsable, la parte de lo que es por eso calla, por eso está mudo. Por eso callan, pues ahí vengo, porque es fruto de esto. Aparte de que hay intereses de eliminar lo que es la cultura cristiana en Europa y todos los valores que representan el cristianismo en Europa, pero una de las razones es el concepto de colonia que tiene África y las consecuencias, ¿no? Por eso campa a su ancha el ISIS y todo este tipo, porque no existe en Hispanoamérica no hay posibilidad de que esto ocurra. ¿Por qué? Porque hay una cultura, una política de mestizaje, una política de integración y que fuera parte del imperio, no era una colonia. Sin embargo, África campa a sus anchas, el ISIS y todo, que esto ha sido derrotado en otras partes por esto precisamente, porque allí no hay una base cultural y una ideológica y de valores común. Eso es lo que quería explicar. El Congo, epicentro de martirio cristiano contemporáneo, sea como fuere, el ataque a los cristianos aumenta desde África hasta Asia. Buenas noches, Eric Encinas. Buenas noches, María José, y también a los tertulianos que te acompañan esta noche. Estamos ahora centrados en África, pero efectivamente en Asia también son parte de esos 380 millones, ¿no? de cristianos perseguidos en el mundo, no solamente en África, que es donde estamos centrando fundamentalmente hoy el programa, pero efectivamente teníamos esta noticia: los ataques contra los cristianos aumentan desde África, se extiende hasta Asia. Sí, como dices, bueno, lo que está ocurriendo, y hay que decirlo claramente, es también un genocidio contra los cristianos, tanto en Asia como en África, especialmente en África, como estabais apuntando. Pero ¿por qué decimos genocidio contra los cristianos? Porque está habiendo cierta impunidad, y lo estamos viendo, que hay otros conflictos, ¿no?, que reciben todo el foco y toda la atención, y no es para menos tampoco, pero no se puede dejar de lado, ¿no?, cómo se están matando a cristianos y violando incluso antes a las mujeres
cristianas después de matarlas y meterlas en fosas, ¿no? Como ha publicado incluso grupos terroristas, ¿no? Tan sumamente violentos como Boko Haram o Estado Islámico, ¿no? Que están sembrando el terror y llevando a cabo muchas acciones contra cristianos en África y en Asia. Y estamos viendo que hay cierta impunidad, como decía, porque lo cierto es que las autoridades no están hablando, muchas autoridades que tendrían que hacer este papel, la ONU mismo, tendrían que tomarse mucho más en serio este aumento, ¿no? de muertes. También el Vaticano ya lo está estudiando porque ha visto un notable aumento respecto a 2024. Este 2025 sigue aumentando esa cifra de asesinatos y, como digo, cada vez además son más violentos. Y de hecho, estos grupos yihadistas, además me gustaría ponen especial interés en atacar a los cristianos por el hecho de la fe, no solo ya porque representen también una religión más occidental, sino porque es que van siendo un ataque claramente, y lo que dicen también desde las asociaciones católicas es que hoy puede ser esto, pero mañana serán más cosas, y se va permitiendo y tolerando este masacre, ¿no? de cristianos que estamos viendo, insisto, con incluso que se están cavando fosas en determinados países de África. Tú mencionabas el Congo, pero es que se están detectando que cada vez se están marcando, ¿no? por parte de grupos yihadistas y haciendo vídeos también que alientan a matar a cristianos en Occidente, que también los consideran infieles porque no los consideran que esos grupos radicales, ¿no? islamistas y terroristas, que no los consideran que están procesando la religión que ellos quieren, ¿no? Y por lo tanto es un ataque directo contra aquellos que procesan la religión cristiana. Gracias, Eric Encinas. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues de alguna manera, después de esta conexión, volvemos al principio, ¿no? Es lo que se comentaba, ¿no? Cómo de pronto se promociona, ¿no? dentro del continente. Que no hay nada peor que te maten, que te persigan y se queden con tus tierras. Con tus tierras te persigan, te hostiguen, violen, masacren, no hay nada peor que eso. Asesinen a tu familia. Asesinen a tu familia sistemáticamente por practicar una religión. Entonces, por ir a misa. Por ir a misa, por creer en Dios, porque creer en Jesucristo, por tener unos valores. Entonces, pero es que la cabeza de la Iglesia, el representante, el vicario de Cristo en la tierra, es el que tiene que dar ejemplo mandando un mensaje de coherencia. Si tú permites... Mensaje a una flotilla. Yo no voy a ir, yo no tengo narices para ir allí en una flotilla. Bueno, ni estos tampoco, estos fueron a Israel, al otro lado tampoco van. Ahí donde voy. No tenemos para ir en una flotilla, pero podemos, a través de las ondas, estamos mandando este mensaje para que llegue de otra manera. Es otro navío. Y ellos tienen más poder, el Vaticano y el Papa, y tienen mucho más poder. Lo de la flotilla, evidentemente, es una broma, pero tienen poder para hacer cosas. Y para meter en problemas a los asesinos, porque si el asesino... Esto es como, no lo va a el hacer. mensaje es decir, esto es como cuando tú al abusor le permites que te grite. Claro. Si tú le permites que te grite, la siguiente te pone la zancadilla. Si le permite que te ponga la zancadilla, después te pega una paliza y te mata. Y no es lo mismo bajarle... Entonces, cuando tú no reaccionas a la primera, pero es que estamos ya en que están matando gente. Es decir, si no eso se reacciona, el cabeza de la Iglesia no reacciona... ¿Quién va a reaccionar? ¿Quién va a reaccionar? ¿Por qué no nos enteramos de estas noticias, César Blanco? La verdad es que los datos son escalofriantes, sin embargo, el silencio de Occidente... En fin, es ensordecedor. Bienvenido, César. No nos entera... Sí, os contaba que mi razonamiento es que no nos enteramos porque por intereses económicos. No interesa esto y sí interesa, hablaba de la mamarrachada de la flotilla. Las ONGs tienen un 50% de culpa porque se meten siempre en los valores que les interesan, no en defender al cristianismo. El otro 50% de los medios de comunicación de Occidente, que evidentemente están marcados por la 2030, por lo progre y lo anticristiano y lo anticatólico. Claro. Nos enteramos que están pasando absolutas atrocidades, pero para mí el pilar es intereses económicos, que es lo que mueve un poquito todo este eje. Se están cometiendo barbaridades. Ahí sí que hay genocidios o intentos de genocidio, intentar exterminar a una parte de la población por su religión, no como lo que no era un genocidio, que era lo que afortunadamente ha acabado en la Franja de Gaza. Así que yo, pilar número 1, intereses económicos. Hablabais ahora de por qué no nos defienden los papas de turno.
Pues yo creo que son títeres de todo este sistema, de toda esta historia. Efectivamente, en la actualidad, probablemente los cristianos seamos los más perseguidos en cuanto a exterminarnos. 384 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. 384. 4.500 asesinados en 2024 en África. Mete a 4.000 personas en algún lugar, por Dios. Ese es el resultado de las personas que han visto cómo apuñalaban a su bebé, violaban a su mujer, mataban a su marido, quemaban a su hijo. ¿Alguien puede imaginarse lo que es vivir así, por favor? ¿Alguien por el puede mero hecho de ser imaginarlo? cristianos. Exacto. Sí, yo he vivido 5 años y medio en África, he recorrido toda la zona norte y sí que históricamente se ve eso. Hay una persecución a los cristianos. De hecho, en muchos países son infinita minoría, pero por temor. Si pensáis ahora ¿qué ataques está habiendo? Pues a iglesias, donde hay incendios, donde hay, sea en Estados Unidos o sea en Europa, no es a mezquitas, siempre es a iglesias católicas. Acordaros de Notre Dame, que yo no me creo que fuera lo que nos cuentan, y acordaros de lo que estamos viviendo. O sea, es contra nuestra cultura, contra el cristianismo, y el dato que has dado numérico es aterrador. Es aterrador. Es que casi 400 millones de personas perseguidas en el mundo por su fe y 4.500 asesinadas en África, insisto, en 2024, que no son datos que estemos sumando, ¿no? De una década, no, estamos hablando de 4.500 personas, insisto, 4.500 personas como tú con tu bebé, como Armando con su mujer, como Sergio con sus niñas y su esposa. ¿Alguien puede imaginar lo que significa vivir en estas condiciones y que encima solamente encuentren el olvido? Es que es muy injusto lo que está pasando. Tú decías que obedece a cuestiones económicas. Bueno, ya saben que César Blanco es el más pragmático del mundo. O sea, su pragmatismo hiela los cubitos. Sí, es buscar la pasta. Las ONGs de qué lado se ponen no defienden en ningún caso a los cristianos. Y luego en España hay mucho español anticristiano, no que sea ateo, que es directamente anticristiano porque es, miradlo ahora las chorradas que han dicho con el tema de la hispanidad, son unos ignorantes terribles. Que lean los libros de nuestro adorado Jesús Ángel Rojo, que es el mayor experto en España sobre la historia de la colonización, y aprenderán un poquito. Pero es que hay gente, insisto, que odia la Iglesia, no que es neutral. Yo que sabéis que viajo mucho por Asia, allí hay muchas culturas, hay el budismo, hay el hinduismo. Pero se respetan otras culturas, claro. Y respetan al cristiano. Aquí el ex cristiano, el hijo de cristianos, no respeta su propia cultura, que es lo más bochornoso que hay. Qué tremendo. César Blanco, interesante aportación. Muchísimas gracias. Os mando un abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, asuntos económicos. Plantea César, que la verdad es que es el hombre de los números, todo hay que decirlo. Sí. A ver, yo creo que casi todo el mundo, no voy a decir todo el mundo, pero casi todo el mundo se mueve por dinero, por cuestiones económicas. De hecho, estamos hablando que les quitan sus posesiones. Todo esto es un negocio, hombre. Claro, y tal. Pero yo creo que también hay gente que tiene fe, de un lado y de otro. Hombre, claro. A ver, eso es incontestable, vamos. Todo dinero, pues no. ¿Que las ONG se mueven económicamente? Sí. ¿Que los estados se mueven económicamente? Sí. Si las ONGs no tuvieran las subvenciones para traernos inmigrantes ilegales, se acabaría. ¿Que quieres tú ser muy generoso con tu dinero, con tu pan te lo comas? Pon tu dinero y vete a rescatar a la gente del mar. Hazlo. A que no vienen ya más, ¿verdad? Claro. Decía que las violaciones, hablábamos, no sé si has sido tú o César, que las violaciones, que tal, que es un problema. Es un problema. Pero yo creo que mayor problema... Violación de mujeres asesinadas. Sí. Lo contaba Eric Encinas. Sí. Pero yo creo que el mayor problema es ese. Es que no se sepa, es que no se dé publicidad, es que no lo diga la gente. No, es que no se cuenta. Es que no parece que es mentira. ¿A ustedes les parece que 4.500 personas muertas en un año, en un colectivo, es baladí? Me pregunto, lo mismo estoy equivocada y estoy siendo una exagerada y debería haber dedicado el programa a cualquier otra cosa. Pero nosotros, no, yo creo que has hecho muy bien, porque habrá gente que se entere y que tenga conciencia de ello. Hombre, nosotros lo intentamos. Nosotros saldremos de aquí
la gente se irá a comprar o se irá con sus hijos o será tal. Y si no hay más publicidad, si no se sabe, se vuelve a olvidar. Claro, caer en el olvido. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero que la cabeza de la Iglesia yo le pido que intervenga. Yo también. Yo se lo pido. Es decir, me sumo. no lo hago como un reproche. No lo hago como un reproche porque sé que no es el comportamiento habitual, pero que entiendo que para estar a la altura de esta situación es preciso que el vicario de Cristo, que se llama a sí mismo el vicario de Cristo, sí. que actúe en coherencia y que defienda a su Iglesia. Y el primero... Parecería lo razonable. Claro, porque hay que tener en cuenta que esa falta de visibilización, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que hay intereses económicos para que no se visibilice, la matanza y la persecución no es solo intereses económicos, es poder, dinero, Total. Pero el elemento que coincide es que no matan a los que no son cristianos, matan a los cristianos nada más. Exactamente. Con lo cual es decir, no es solo dinero, no es solo poder, sino que es el elemento de la fe y la religión el determinante. Porque cuando se persiguen no van a gente que son islamistas, no matan islamistas, matan cristianos. La cabeza de la Iglesia es la que tiene que intervenir y cambiar de comportamiento. ¿Por qué? Porque hace una rueda de prensa al Papa y se entera el planeta entero. Totalmente de acuerdo. Esa capacidad de llegar al mundo entero lo tiene la cabeza de la Iglesia, y que haya 380 millones de perseguidos cristianos en el mundo es inadmisible e intolerable. Claro, lo que tiene que hacer el Papa es ir al Congo. Y aunque está escrito en las profecías... Que está escrito en la Biblia, o sea, nos aunque lo ha esté traído... escrito, hay que estar a la altura de la situación y de las circunstancias. Hay sondeos, perdona, y termino, hay sondeos que dice que el Papa León XIV va a abrir los archivos vaticanos. No sé si habéis escuchado, pero lo digo, que van a abrir los archivos vaticanos. Y hay una polémica dentro de la curia en la que se plantea que unos no quieren y otros que sí. Y él habla de la coherencia construida en base a la verdad. Yo le digo la coherencia en base a defender los derechos humanos de su Iglesia. Es decir, que está muy bien lo de los archivos vaticanos y ese debate, pero que este es más prioritario porque están muriendo cristianos. Están muriendo sus hijos. Pero vamos, de aquí a Lima, si me permite la expresión. ¿Qué me importa a mí la correspondencia interna de los papas? Vamos. Lo Como primero, la sexualidad del cangrejo ermitaño. Lo primero que tendría que hacer el Papa, y perdona que te he pisado... No, disculpa. es ir al Congo o ir a estos países, porque es lo que tiene que hacer. Exacto. Ir allí a proclamar, con seguridad y lo que quiera, pero ir allí, que no es fácil. El día 12, el Día de la Hispanidad, efectivamente, donde tanto indigente intelectual con ínfulas de académico, pues va diciendo sus profundos rebuznos, que naturalmente pues mueven como mínimo a la sonrisa, por no decir a la carcajada, justo en ese día de la Hispanidad. Les contábamos cómo se estaban publicando fotografías de cristianos masacrados. Yo les hablaba de esos 4.500 personas asesinadas en solo un año en África, y ahora dejo una noticia de antes de ayer casi para irme a cómo arrancaba el año, porque hoy todos los datos que les estamos compartiendo con ustedes son de un año, son de 2025, y algunos datos de 2024, discúlpenme, y algunos datos de 2025 de lo que llevábamos de año. Miren, cómo arrancaba enero de 2025, Estado Islámico asesina a machetazos a medio centenar de cristianos en la República Democrática del Congo. Los ataques perpetrados ese inicio de año por miembros del grupo armado de las Fuerzas Democráticas Aliadas vinculado al Estado Islámico contra poblaciones cristianas en la provincia de Kivu Norte, en el estado de la República Democrática del Congo, dejaron medio centenar de muertos a machetazos, oigan. Fuentes de la sociedad civil citadas por una emisora congoleña, Radio Okapi, que es de donde yo traigo la información, como les decíamos, es que tampoco se crean que hay grandes medios ofreciendo información, han indicado que al menos 32 personas fueron asesinadas a machetazos durante el asalto a la ciudad de Muhangi y varias aldeas cercanas, donde además había un número indeterminado de desaparecidos. Los terroristas hablan de 41 víctimas en Makoko,
y otras 12 en un segundo ataque en las aldeas cercanas, según han informado. Medio centenar de muertos. Así comenzaba enero de 2025 y yo les he traído ahora mismo una noticia del 12 de febrero de 2025. Estamos a punto de terminar. Estamos hablando de una masacre en el Congo, además promocionada en las redes sociales por el ISIS, por el Estado Islámico, pero les cuento cómo empezaba el año en este estado del horror y no pasa nada. Y ahí es donde voy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Armando. Es decir, ¿cómo es que el Papa no ha ido al Congo o a Nigeria? Pues yo me imagino el Papa visitando Nigeria y el Congo y diciendo, ve, ¿quiénes son los que han matado a los cristianos? Creando un conflicto internacional. Verdaderamente, el arte de la diplomacia y el arte, eso también es diplomacia. Vamos a ir allí a preguntar, ¿no? Claro. Vamos allí a crear un conflicto internacional. Hombre, lo digo porque quiero decir que tampoco es una cuestión de agenda, que yo entiendo que para colocar un viaje, ¿verdad?, con estas personas, quiero decir, autoridades tan importantes es difícil, pero quiero decir que les acabo de decir cómo ha empezado el año 2025. Les he dado una noticia del Día de la Hispanidad y les he dado datos de 2023. Hombre, que digo yo que en 2 años agenda. Claro que sí. Si hay vocación. Pero escucha, es lo único que hace... a ver si no hay vocación. No sé, la han nombrado recientemente. Cachis. Es nuevo, pero Decía tiene que César espabilar. una cosa muy interesante. Decía César que es un tipo muy inteligente y muy lógico. Sí, porque el anterior lo mismo no... Bueno, vamos a dejarlo. Decía que son especie de títeres, ¿vale? Y yo creo que tiene parte de razón. Pero para que pongan títeres, estamos hablando de la religión. Estamos hablando de la cabeza visible de la Iglesia y del sustituto de San Pedro aquí. Hombre, pues tendrá que hacer algo por sus fieles, digo yo. En el corazón de Madrid, permítanme que les lleve a un auténtico templo de la gastronomía. Terracota, Plaza de España, en el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva arte y cada plato narra una historia. En terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino. Un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Acompáñennos en el tramo final del programa. Yo creo que es un asunto que vale la pena conocer. Efectivamente, la libertad bien entendida solamente es posible desde contar con muy buena información. Esto es un genocidio. Todo el mundo calla, incluso la propia Iglesia. No lo entiendo. A ver si alguien me lo explica. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox.
el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Pues estábamos ahí con datos realmente escalofriantes. Sigue la limpieza étnica de cristianos en Nigeria, 200 asesinados más a manos de los yihadistas. Teníamos una noticia grabada de 7.000 cristianos asesinados en Nigeria por los yihadistas. Lo cogemos con pinzas, ¿de acuerdo? Este dato, pero nuevamente... Porque claro, es que tenemos problemas porque además de las revistas de la Iglesia, como bien decía Armando Pérez, y bueno, pues esta emisora de radio en el Congo que he encontrado, pues la verdad es que tampoco tenemos muchísimos datos. Entonces, esto es aciprensa, lo cojo con pinzas, pero desde una revista de la Iglesia habla de 200 asesinados más de los yihadistas por la parte de Nigeria, el Congo. Miren, en el Congo asesinan, nuevo dato, a 14 cristianos tras rechazar convertirse en el Islam. La República del Congo, como les decimos, lleva afrontando una situación de violencia durante décadas. Miren, hay hasta 120 grupos armados en el país. 120 grupos armados en el país. Y algunos se han integrado dentro del Estado Islámico. Los hechos a los que estoy haciendo referencia fueron documentados en un vídeo escalofriante que los yihadistas difundieron y que circulan por las redes sociales. Decía Sergio Cebolla, mientras que yo iba aportando estos datos, María José, ¿y los rehenes? ¿Y los secuestrados? Claro, porque es que ahora mismo la cifra de secuestrados es casi similar a la de los asesinados. ¡Qué tortura, Claro, ¡qué tortura! Porque estamos, a lo largo del programa hemos reivindicado la vida y cómo este exterminio tiene que parar. Pero es que, y esas familias, esos secuestros, que al final esos secuestros acaban en esclavitud. Pues claro, esclavitud sexual, esclavitud claro, de trabajo forzado, etc., etc. Cada uno que le ponga, le ponga el color y la etiqueta que quiera, pero nos encontramos en que el exterminio no tiene ya arreglo, porque están muertos. Hay que resarcirlos, ¿vale? Tiene que haber justicia, pero ¿y los que están secuestrados y están sometidos a trato inhumano y degradante, esclavitud? Han sido sacados a la fuerza de sus lugares, de sus viviendas, de sus terrenos, han sido desposeídos de todo y están sometidos a una esclavitud, que es casi igual el número de muertos que de secuestrados. Y yo vuelvo a decir el mismo argumento: secuestrados de primera y secuestrados de segunda. Y hago un llamamiento también a la comunidad internacional y al presidente Trump. Es decir, oye, que fuiste porque devolvieron los rehenes judíos y estuviste en el Parlamento judío, me parece perfecto. Ayer mismo, vamos. Ayer. Y no, antes de ayer, perdón. Perdón, exactamente. Y me parece perfecto, y estoy totalmente de acuerdo, porque nadie... El martes, concretamente. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero que hay el lunes, lo mismo que se hace para ellos, hay que hacerlo para todos. Y es lo que les pido, coherencia. Ya, lo que pasa es que yo vuelvo al Vaticano y vuelvo al Papa y a todos los obispos o lo que haya debajo que tienen poder. Cardenales. Pues cardenales. Estuvimos puestos en el gobierno español. Con lo de la curia, ¿verdad? Sí. Estoy más puesto en el gobierno español que, ¿sabes? Pues los cardenales, ¿vale? Si Trump se tiene que mover, si no hay nadie que le pellizque el culo como se lo han pellizcado aquí, tendrá que ir el Papa o quien sea a hablar con Trump, que seguro que lo va a recibir.
Y ya veremos si Trump se mueve. Lo que hay que hacer es algo. Y lo tiene que hacer el jefe de los cristianos. ¿Quién es el jefe de los cristianos? ¿Quién es el presidente de mi comunidad, de donde vivo? Yo. Cuando se va la luz, ¿a quién reclaman? ¿Al portero? ¿Al vicepresidente? ¿Al administrador? No, bajan a casa y me molesta el tío en pijama, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque soy el responsable. ¿Quién es el responsable? Este señor. Pues tiene que ir, y tiene que moverse, y tiene que ir al Congo, y tiene que intentar. Yo no digo que lo pare, porque esto está tan avanzado, como tú decías, que es muy complicado. Tanto los secuestros como las muertes. Pero tiene que hacer algo. Es que no se está haciendo absolutamente nada. Posiblemente porque la mitad de los... Bueno, la mitad. El 80% de los cristianos que hay en el mundo no lo sepan. Y el otro 20% lo están matando. Pero si no lo saben es porque hay un interés que no se sepa. Que sí, pero que no se sabe. Bueno, pues que lo muevan. ¿Quién lo puede mover? Si lo has dicho tú y lo he dicho yo, ¿quién lo puede mover? Toda esta gente, el Vaticano en general, pues que se muevan, que se dejen de ir a... ¿Cuántos millones de seguidores tiene la cuenta del Pontifex en X? ¿Ya han hablado alguna vez de eso? Nunca. Yo no lo sé, pero ya te garantizo que no. Si no sería trending topic, vamos, quiero decirte, vamos, que son datos objetivos. ¿Sabes? Entonces a mí es que me saca de la quicio. cuenta de Pontifex en X. Y luego vas a misa y te pasan el hablando cestillo. de esto y es trending topic, ¿eh? O sea, Y luego vas a misa y te pasan el cestillo para que vivas mejor. Venga, hombre, por favor. Por favor. Bueno, no juntemos churras con merinas. No, pero si es que esto es una pirámide, María José. Y desde abajo tiene que moverse para arriba y desde arriba para abajo, ¿vale? Porque para eso es piramidal. Y si no se mueven los de arriba, no se mueven los de abajo, y si no se mueven los de abajo, no se mueven los de arriba. Me interesa mucho el apartado de rehenes, el apartado de secuestrados. Es una situación... eso tiene arreglo. Claro, Eso podría arreglarse. Y llama la atención, efectivamente, que por Dios bendito, que podemos desear más, que los criminales de Hamas, por favor, liberen a los israelíes, por Dios, claro, por supuesto, pero no se puede hacer oídos sordos y vendas en los ojos a esta situación que estamos denunciando. Es que quiero decir, Claro, ¿qué diferencia hay? Lo que no se puede Son ser... seres Yo humanos. no quiero ser pesado, pero... ¿Otra vez al Vaticano vuelves? Sí. Sí que eres pesado, sí. Sí, ¿ves? Claro, es que los israelíes tienen una persona que es presidente de un gobierno y un gobierno detrás que... Oye, el Vaticano también es un gobierno. Claro, Cuidado, pero uno se ha movido... con su propio Estado. Claro, pero uno se ha movido y el otro no. Es la diferencia, por eso vuelvo al Vaticano. Porque quiere salir en la foto. Y además es que hablamos de secuestrados de primera y secuestrados de segunda. Claro. Pero lo que no se puede ser unos sepulcros blanqueados y unos fariseos. Ya. Que se salve que pueda. Qué bien traído. Claro, lo traigo a colación porque estamos hablando del fin de los tiempos. Muy bien Y traído. además, lo que no se puede, lo que se quiere para los gazatíes, no se quiere para los cristianos. Porque es lo Por mismo. eso digo que qué diferencia hay. Hago la pregunta, es decir, lo que se quiere para los gazatíes no se quiere para los cristianos. No lo entiendo. Que Pues yo sí. le pido la misma energía, la misma flotilla, la misma Lady Gaza, Barbie Gaza, a todos ellos les pido que se impliquen exactamente igual en todos los problemas que existen en el mundo Pero, Lady, de limpieza étnica, de exterminio, de vamos delitos a de ver. lesa humanidad y de genocidio. La misma implicación. Pero les vamos pido. a ver, Sergio, ¿tú crees que se va a mover la lady esta? Que sé no, cómo se por llama, favor, sé no, quién? no, no. Pero en absoluto. lo que yo crea y lo que nosotros creamos y sabemos, lo entendemos. Pero aquí de lo que se trata es de poner encima de la mesa la incoherencia de todos. Porque al final todo el mundo se tira a golpes de pecho, se va al confesionario y a cada uno lo suyo, que hay muchos confesionarios, no tiene por qué ser solo cristiano, ¿vale? Se va cada uno a su confesionario y se cree que diciendo, perdona, me he equivocado, ya se ha arreglado la situación. No, mire ustedes, no, mire usted. Aquí se trata de ser coherente. Día a día, en cada momento. Sí. Y la cuenta del Pontifex es muy grande y llega a muchos sitios. Yo sigo con la mía, contando historias. Les he hablado de cómo arrancaba enero, pero no nos vayamos muy lejos. A febrero, verán. 13 de febrero, día antes del Día de los Enamorados. Bueno, pues según informaron fuentes locales,
Estamos hablando de la República Democrática del Congo. La madrugada de aquel jueves, del jueves 13 de febrero, hombres armados llegaron a una aldea, a la aldea de Maiba, exigiendo a los habitantes que salieran de sus hogares en silencio. Alrededor de más de 20 cristianos fueron secuestrados en este momento. Más tarde, cuando la comunidad intentó organizar un rescate, los atacaron, regresaron y capturaron a otras 50 personas más. Continúo, señoras y señores. Los 70 rehenes fueron trasladados a un templo. Allí fueron asesinados. Las víctimas incluyen a mujeres, a niños, ancianos, lo que generó una profunda conmoción en la población local. Supongo que la conmoción se quedó allí, ¿verdad? ¿Pueden imaginar, por favor, lo que representa un lugar en este planeta donde una serie de individuos se plantan en el lugar donde viven, les piden que salgan en silencio de sus casas con sus hijos, su marido, su padre, su madre, los meten en un templo y los asesinan a todos? ¿Ustedes conocían esta noticia de febrero de 2025? No, ¿verdad? Es que la situación es tremenda, ¿eh? Salgan de sus casas. Imagínense ahora mismo, sí, que están dando de comer a sus hijos, que tienen a sus padres, ¿verdad? Que les saquen de su casa en silencio. Sí, con su hijita de la mano, con su hijo. Y les meten en la iglesia y les acribillan a todos. Y nadie dice nada. Tela. Tela, señores. Tela, telita, tela. Yo no voy a decir nada. En Nigeria, el 72% de los asesinados el año pasado han sido por su fe. Mi nombre, dice este reportaje, está en la lista de los más buscados por los islamistas. Relata Saleh, un cristiano de Yemen. Tienen mi foto, dice, a veces me espían por la calle. Las amenazas son constantes. Su hermano y él lideran una iglesia doméstica protestante, aunque eran precavidos y se reunían a puerta cerrada. Había gente que venía a espiarnos, dice, a pesar de ello, siguieron con su ministerio y el goteo de conversiones no se detuvo. Cuando habían formado a un grupo, se trasladaron a otro lugar para bautizarse. Decidieron que era mejor que no les acompañara la persona que inició, ¿no? este lugar, esta suerte de reunión de fieles. Sin embargo, a pesar de las precauciones, los capturaron y los encarcelaron. Saleh se sintió tentado de abandonar el país, pero optó por mantenerse escondido en la casa. Voy en secreto, dice, a reunirme y a orar con mis hermanos, alimentado por los mensajes de apoyo y las oraciones de otros. Él es uno de los testimonios que se ha escuchado durante la presentación en Madrid de una lista mundial de persecución que cada año elabora la organización Puertas Abiertas. Yemen ocupa el 5º lugar de la lista. Como ya es habitual, el dudoso honor de encabezarla es de Corea del Norte. Calculamos que en este país hay aproximadamente 400.000 cristianos que viven su fe de forma totalmente clandestina. Por poner un ejemplo más allá de África, señores. Sí, estos 180 millones de cristianos en el mundo entero no es una cifra a rechazar, es que es una persecución sistemática y además global. Y es por eso es el incardinarlo en el delito de lesa humanidad, ¿no? De atentar contra los derechos humanos. Entonces, yo cuando estaba escuchándote a ti, si te llaman a la puerta, yo recordaba que en el franquismo... Me lo has quitado de algo. Perdón, antes del franquismo, durante la guerra civil... El paseillo, ¿no? Sí. Claro, pero ocurrió en ambos bandos, ojo. Es decir, Sí. ocurrió en ambos,
Porque yo tengo testimonio en un lado y en otro. No quiero, lo que quiero recordar Todos los tenemos, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo que quiero es hacer recordar que eso nosotros los españoles lo hemos vivido. Después lo hemos vivido también. Lo estaba yo pensando. Con posterioridad. Y es algo que yo no querría que mis hijas vivieran, ¿eh? Qué horror, es que solamente imaginarlo. Lo que pasa es que ahora mismo habrá personas que nos están viendo y dicen, ¿cómo va a pasar esto? Pero si por un momento pudiéramos imaginar el miedo, el terror, la tristeza, la desesperación de que te digan, sal a la calle con tu familia y vas con tus hijos de la mano, te meten en una iglesia y te matan. Claro, pero... Y sabes que te van a matar porque los del paseillo, que era cosa de ambos bandos, efectivamente, en esa batalla, de esa guerra tan cruel, tan terrible a la que siguen abocándonos, naturalmente. Qué lástima. Es igual que el paseillo, ellos sabían que los iban a matar. Y este ejemplo que yo les he puesto de un lugar que está a 2 horas de avión, 2 horas y media, está sucediendo lo que para ustedes sería incomprensible, o para Sergio, que se imagina con su esposa en Sevilla, con sus hijas, y que de pronto le dicen, sal a la calle, en silencio, deja tus papeles, las niñas, quítale los juguetes. Solo porque es cristiano. Por el amor de Dios. Y no pasa nada. No sé, yo... no sé... me mueve Claro, al silencio. Lo que quiero decir es que hay un elemento común, que es esa intransigencia, ese odio y el hombre es un lobo para el hombre, que decía Nietzsche, ¿no? Cierto. El hombre es un lobo para el hombre. Sí, entonces, sin duda. eso es, como estamos en pleno siglo XXI, en la era de la inteligencia artificial, los mayores avances en la historia de la humanidad, y no hemos aprendido nada. Parece que no hemos aprendido nada. Lo que pasa es que yo creo que hay una pequeña diferencia. Es horroroso todo, ¿eh? Y yo no lo he vivido como vosotros, pero me lo han contado, lo que estáis diciendo. Lo que pasa Nosotros es que no hemos vivido Yo no el lo viví, paseillo, lo vivió mi abuelo. Por eso digo que no lo Eso lo vivieron nuestros Mi abuelos. abuelo lo vivió. Pues es lo que estoy diciendo, que Y el nosotros mío. no lo hemos vivido, pero nos lo han contado. Eso. Te he Vale. entendido vosotros y decir, no, No, hombre, por edad no lo habéis podido vivir. Pero estábamos en una guerra. Esta gente es por una ideología que no los quiero ni comparar. Estoy diciendo que es aterrador también que por una ideología religiosa, que por una te maten, porque tú creas en un Dios, o creas en Bueno, esto esto es muy antiguo, mi queridísimo Armando Pérez, es muy antiguo. Hablábamos del Papa de León XIV. Sí. Bueno, pues parece ser que el 15 de junio en el Ángelus expresó su oración por los brutalmente asesinados en la terrible masacre, la mayoría de ellos desplazados internos acogidos por la misión católica local. El sumo pontífice ofreció su oración por la seguridad, la justicia y la paz en Nigeria, y especialmente por las comunidades cristianas rurales del estado de Benue, que han sido víctimas implacables de la violencia. Pues no es suficiente. A Dios Santo rogando, Padre. a Dios rogando y con el mazo dando. No es suficiente. Me decía mi madre, ¿eh? A Dios rogando Y con el mazo dando. Mi madre también era de la Es decir, misma. que está bien, que es necesario y es imprescindible, pero que no es suficiente en esta altura de la situación en la que estamos. Y me alegro que lo haga público, me alegro que lo diga, pero yo le pido, como cabeza de la Iglesia, que haga más. Que vaya al Congo. Mira, líderes de la iglesia local, no estoy hablando del Vaticano, han solicitado en repetidas ocasiones ayuda internacional, denunciando un plan yihadista en marcha para apoderarse de las tierras y llevar a cabo una limpieza étnica de la presencia cristiana en la región. Es decir, la propia iglesia local, ¿no? Pues no, con una oración no... Pues no, Santo Padre, se queda corto. ¿No? Sí, claro. Rezar está bien, que duda cabe, como, en fin, Sí, pero no es no suficiente. Miren, desde 2008-2009, estamos en Nigeria, que ahí donde el Santo Padre el 15 de junio
de este año, pues bueno, dedico ahí una oración. Desde 2008-2009 Nigeria, que es el país más poblado de África, vive el fenómeno del acoso religioso más violento, ojo, del mundo. Se trata del exterminio de cristianos perpetrado por poblaciones mayoritariamente nómadas que profesan la religión islámica. Grupos armados con armas automáticas, a menudo pertenecientes a pueblos de la etnia fulani, realizan incursiones en pueblos del norte y del centro de Nigeria, donde la mayoría son cristianos, masacran a los hombres, se llevan prisioneras a mujeres y a menores, una estrategia que busca sustituir el cristianismo por el islam y que avanza cada vez más hacia el sur. Se trata de un proyecto de islamización que dura desde hace tiempo y que es sistemático. Dicho de otra forma, los cristianos nigerianos sufren un genocidio volvemos otra vez, igual que con el Congo, mis queridos amigos, ante la indiferencia del mundo occidental. Miren, solo entre enero y entre agosto de 2025, más de 7.000 cristianos han sido masacrados con motivos religiosos en Nigeria. Esto lo denuncia una ONG, Interiority, mientras que unos 7.800 han sido secuestrados durante el mismo periodo. Es decir, estamos hablando de 14.800 personas. Es desolador, es brutal. Otros objetivos recurrentes de los yihadistas son las iglesias, que son sistemáticamente incendiadas, y los religiosos secuestrados o asesinados. En los últimos 10 años, aquí no hablo del último año, hablo de una década, más de 140 seminaristas han sido raptados, la gran mayoría de ellos, pues naturalmente, torturados y asesinados. Cristianos y musulmanes representan en Nigeria cada uno el 45% de la población total, pero en la práctica el poder político está cada vez más concentrado en los musulmanes. De hecho, la mayor parte de cargos ejecutivos, empezando por el propio presidente, son musulmanes. Y la presión para introducir la Sharia y la ley islámica en la Constitución es cada vez más fuerte. 45% por barba, iba a decir yo, perdonen el término, pero vamos, que casi hay paridad. 45%. Ahora, claro, los cristianos es anecdótico. Sí, la persecución que están sufriendo no representa la cuota de población que son, sino que es brutal, es todo hacia ellos y en contra de ellos. Hay un documental que estaba buscando, incluye imágenes tremendas de personas quemadas vivas, familias atacadas, hogares destruidos. El documental se titula Masacre del Día del Padre en Yelabata. La película se centra en el brutal asalto a la aldea. Quienes sufrieron el ataque describieron cómo 210 aldeanos fueron masacrados en menos de 24 horas. Como les decía, este documental incluye imágenes terribles de, insisto, personas quemadas vivas, familias atacadas en su conjunto, hombres, mujeres, niñas, ancianos. Equipando a los perseguidos y Verdad Nigeria lanzaron el documental para alertar sobre la continua campaña terrorista islámica radical que busca erradicar a los cristianos de Nigeria. Yud Saul es misionero y fundador de la organización, insta al gobierno de los Estados Unidos a intervenir para detener la persecución religiosa. Como ven, se insta desde las iglesias locales a la Iglesia Católica, desde este drama a los propios Estados Unidos, pero el silencio de Occidente lo embarga todo, ¿no? Sí, este tipo de comportamiento, este tipo de actitudes, este tipo de situaciones
estas masacres, estos asesinatos, que el hombre sea un lobo para el hombre, tiene que ser el fin, tiene que finalizar. Estamos en el fin de los tiempos que hemos hablado, según la Biblia. Tiene que finalizar. ¿Así has empezado? Y así quiero terminar. Es decir, tiene que finalizar. Y si esto supone la segunda venida de Cristo, y que va a venir con la espada, pero que no venga al Congo. Según la Biblia, tiene que venir también al Congo. ¿Vale? Entonces, yo no sé si el jefe de la Iglesia sabe que esto es así, porque le está documentado, y por eso sabe que esto estaba escrito y que iba a ocurrir. Pero eso no es óbice para mirar a otro lado, y tenemos que... Esto tiene que finalizar. El hombre tiene que dejar de ser un lobo para el hombre en todos los aspectos. Y ese es mi llamamiento para que esto finalice y esto acabe. Ya de paso, si me permites, en estos últimos minutos, el congresista republicano Chris Smith, concretamente de Nueva Jersey, que ha viajado a muchas zonas muy peligrosas de Nigeria, ha presentado una resolución en el Congreso para ayudar a detener estos ataques alimentados por grupos islámicos. Dice que está contactando con el presidente Trump para pedirle ayuda. También le pedimos que renueve, como ya hizo durante su primer mandato, la designación de país de especial preocupación. Esto le otorga al presidente un amplio margen para imponer sanciones. Durante una reciente conferencia de prensa en la Casa Blanca, CNN News le preguntó a la secretaria de prensa, Carol Leavitt, sobre la crisis de Nigeria y le pidió medidas si el presidente las tomaría, ¿no? No estoy siguiendo ninguna llamada entre el presidente y el jefe del Estado de Nigeria. Sé que el presidente condena rotundamente la persecución de los cristianos o, francamente, de las personas de cualquier centro del mundo, pero no tengo novedades sobre las sanciones en esta parte del mundo, dijo. Elijo estas palabras para casi finalizar el programa, para que ustedes mismos saquen conclusiones. No sé, quizá, a lo mejor, bueno, no tengo yo mucha idea, dice la secretaria de prensa. Decía... Y venimos efectivamente, de lo que venimos con Israel, con Gaza. Decía Sergio antes, que al principio del programa, que él le pedía pues al Santo Padre, o como se le quiera llamar, o al Papa, que se moviera y tal. Bueno, yo también le quiero pedir a Trump, ahora que está en estas negociaciones, ya que estamos, ¿verdad? Que se mueva, porque él tiene mucha fuerza. Bueno, a mover el trasero, hombre, es una vergüenza de verdad para hacérnoslo mirar todos. No sé si ustedes han considerado de interés estos datos que hemos ido dándoles, pocos, Hay muchísimos más, hay pocos medios que se hayan ocupado, como les hemos dicho, pues bueno, hemos rastreado aquí y allá como hemos podido. Se está pidiendo la intervención del Vaticano, de los Estados Unidos, de Europa, de la ONU. Bueno, de la ONU no lo sé, es que antes la hemos mencionado. Se está pidiendo la intervención de países, de la propia Iglesia. Mañana, pues nada, nos olvidaremos todos. Es muy triste. Es muy triste. Bueno, por lo menos nosotros tenemos la vocación de contarlo. Y los que lo están viendo no se van a olvidar de esto. Estoy segura de ello. Pero por lo menos sean conscientes. Cuando las cortinas de humo se las pasen, ustedes tienen que tener la información. ¿Vale? Que no les engañen. Así terminamos el programa. Permítanme que antes de despedirnos les hable de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina
y también el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Qué interesante, Sergio Cebolla. Muchas gracias y también por estas aportaciones con las cuales yo no contaba y me parece que han enriquecido muchísimo este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y, como he dicho, si estamos en el final de los tiempos, este tiempo de estas masacres tienen que terminar. Dios mío, feliz regreso a esa hermosísima ciudad de Sevilla. Gracias. Nosotros nos quedamos aquí en los Madriles. Sí. ¿Verdad, Armando Pérez? Sí, sí, y si va a pasar lo que dice Sergio, que pase cuando el Atleti esté ganando la Liga. Menuda forma de terminar, yo no sé qué voy a hacer con ellos. Bueno, quizá se lo cuente el lunes. Prepararos, menuda paliza les voy a pegar. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo lunes aquí estaremos. Disfruten del fin de semana.